Bueno, buenos días para todos. En primer lugar, el agradecimiento a los organizadores, tanto de CRA como de FUCUFA, fundamentalmente también a los amigos que nos hacen participar de este evento y, bueno, y a la Asociación Rural del Uruguay, que hace extensivo este agradecimiento, y aprovecho en esta instancia para hacer llegar de parte de tanto nuestro presidente, el doctor Servino, como del director de los servicios veterinarios nuestros, el doctor Barre, el reconocimiento y los deseos de mayor éxito y la mayor felicidad en este nuevo cambio de actividad que va a tener el colega, el doctor Ricardo Maresca, al cual todos le reconocemos sus grandes virtudes técnicas y profesionales, la cual soy el menos indicado para poder definirlas, pero sí puedo reconocer la amistad y el don de bien y lo que ha sido muy positivo para trabajar en el bien de la región y en integraciones que después nos vamos a referir ahora en la exposición. Y bueno, y el mayor de los éxitos a su sucesor, esperando poder así seguir integrándonos los países de la región, buscando cada vez lograr el objetivo de tener el mejor estatus sanitario para bien del mundo en general. No nos olvidemos que guste o no nos guste, y sobre todo cuando participamos en la OIE, que cuando hablan otras regiones ponen la cantidad de países que son y hablan por tantos países de Europa, tantos países. Nosotros siempre decimos el América, o más que nada el Mercosur, tiene más de 200, 300 millones de cabezas. Acá están las proteínas tan necesarias para el mundo y que producimos con la mayor responsabilidad. Y que ellos también sepan, en el caso de Uruguay en particular, que somos países netamente exportadores, un país que está fundamentado fundamentalmente en su ganadería y en el agro, y por lo tanto tiene que velar por tener en el mejor estado posible desde el punto de vista sanitario sus rodeos para tratar de producir el producto de calidad que demanda el mundo con seguridad alimentaria y inocuidad de esos alimentos que tanto pregonan, sin descuidar todo lo que es bienestar animal y medio ambiente, como el país lo ha demostrado. Eso nada más que para empezar a entrar en este tema. Yo lo que me voy a referir más que del estatus sanitario, lo cual podemos hablar y les puedo decir exactamente cuál es el estatus sanitario del Uruguay, pero básicamente tenemos 5 enfermedades de denuncia obligatoria, que son fundamentalmente fiebre aftosa, tuberculosis, brucelosis y después sarna y piojo en los ovinos. Y ya hay campañas específicas donde se participa integrado el sector público con el privado, en todos los diseños de las campañas, la ejecución de las mismas, en base a las acreditaciones, los privados trabajamos entonces con el público, y eso tiene una comisión, que es la Comisión Nacional Honoraria de Salud Animal, que se reúne mensualmente para ir analizando los distintos temas sanitarios y el encargue que se le debe dar. En esa comisión están representadas todas las asociaciones de productores, el Colegio Veterinario, y se trata de ser el ámbito para empezar a ejecutar, a desarrollar y ejecutar, pero con algo que es clave y que todos lo tenemos bien presente. Nuestros servicios oficiales son los que tienen que definir, después de ver cuáles son las campañas, definir, hacer las legalizaciones correspondientes, son los que tienen que capacitar, los que tienen que auditar nuestro trabajo y los que son fundamentales en la certificación, porque es la que realmente vale. En esas integraciones que nos hemos manejado, tratando, como yo les decía, de buscar la carne o el producto más importante. No me voy a ir más en esos generales, pero sí voy a ir a entrar en el caso de fiebre aftosa, pero sin dejar de volver a insistir y precisar de que acá no existe, en esta enfermedad con muchas otras, no existen las barreras políticas ni las barreras geográficas. Acá se acaban los límites y tenemos que empezar a trabajar todos integrados, porque nos va en mucho qué es lo que pasa o qué es lo que está haciendo el vecino o cómo está el vecino para poder tomar nuestra medida. Es decir, preocuparnos por nuestro estatus sanitario, pero también colaborar, participar y preocuparnos y saber qué es lo que está pasando en el vecino, como el vecino tiene que saber qué es lo que estamos haciendo nosotros, qué es lo que tenemos, cómo estamos y hacia dónde vamos a ir. En el caso de fiebre aftosa, que es la enfermedad, y lo pongo siempre, no tengo la menor duda a esta altura de mi vida que es una barrera netamente comercial, es una barrera no arancelaria, no es por el problema que pueda generar, por las pérdidas, en primer lugar ni es zoonosis, algunos dicen que es zoonosis menor, pero ni por eso, no es por
por la implicancia que pueda tener en el ser humano, tampoco es por las grandes pérdidas productivas que puede ocasionar la enfermedad en sí, pero sí es una enfermedad económica que nos liquida y que vuelvo a repetir a los países exportadores de carne o sus subproductos, animales en pie, etcétera. ¿Por qué? Porque es una barrera que siempre está presente y que hace perder todos los mercados. Ya vivimos un insuceso ahí en principio del 2000, de la década del 2000, que nos hizo perder todos los mercados. Perdimos más de 100 mercados que hoy tiene Uruguay, que hubo que tratar de todos reconstruirlos. Y entonces, y un poco lo que decía mi compañero de panel de hoy, el amigo de Brasil, ¿es o valdrá la pena arriesgar todo lo que tenemos? ¿Por qué? Por dar un paso más. Es decir, la fiebre aftosa, en el caso concreto del Uruguay, el único mercado que nos podría facilitar sería algunos específicamente para animales de pie y fundamentalmente para la especie ovina, que allá es importante, para la carne ovina con hueso. Perdón. Entonces, lo que pretendemos o a lo que llevamos es que las tosas sí, tenemos que tener un plan de control tendiendo a la erradicación. Y ahí es el objetivo que tenemos que ir, a pensar en erradicarla, pero sin olvidarnos que la palabra erradicar, por lo menos en lo personal, vuelvo a insistir, es una palabra élite. No es fácil, hay que saber cómo llegar a esa erradicación, hay que tener el programa atendiendo a eso. ¿Cuándo será? Y no sé, vamos a hacer todo lo mejor posible para que lo antes podamos llegar a erradicar. Y ahí veremos entonces si realmente tenemos todo preparado para dar ese paso previo a la erradicación, que es el dejar de vacunar. Y creo que hoy no nos tenemos que estar desgastando, vacunamos, no vacunamos. No, primero vamos a ver todas las cosas que tendríamos que solucionar a nivel interno y a nivel regional para poder aspirar a ese logro, que después habrá que ver hasta dónde nos favorece, hasta dónde nos sirve, sin dejar de pensar que el objetivo tendrá que ser erradicar. Pero les doy y no quiero ser pesimista, menos apocalíptico, pero voy a dar alguna cosa. A nivel de humanos, ¿qué se erradicó? La viruela. A nivel de rumiantes, de animales, ¿qué se erradicó en el mundo? La peste bovina. Entonces puede haber regiones, zonas, como puede ser el caso de Chile, que tiene enfermedades erradicadas, pero erradicar en todo un continente no es fácil, no es fácil. Entonces vamos a ver hacia dónde apuntamos o cuál es la idea, por lo menos en nuestro país. Obvio, la OIE nos pide y nos marca, nos exige, no, nos marca el tratar de erradicar y nos puso una fecha. Está perfecto, tenemos que pensar, estamos trabajando en eso, no solo en la interna, sino también viendo todo lo que hace el país, y ahí tenemos el PEFA a nivel regional que nos dice cuáles son los planes de los distintos países a llegar. Pero vuelvo a insistir, hay que ser muy cauteloso. Y de repente, medidas que pueda tomar algún país, como es el caso hoy concretamente, y todos lo sabemos, de Brasil, que es un país poderoso que va a dejar de vacunar, eso puede llevar a que otros países, pensando en que mañana se le puede complicar con la diferencia de estatus la parte comercial, se apuren y no estén de repente preparados o en el momento ideal para el dejar de vacunar. Porque en cualquier enfermedad que nosotros erradiquemos, de la mano viene la vigilancia epidemiológica. Y esa palabra tan linda y que cada vez suena más y cada vez la sentimos más, hay que cumplirla, hay que hacer vigilancia. Y a Uruguay, cuando Brasil deje, por ser vecino, vamos a tener que hacer una vigilancia epidemiológica mucho mayor, porque vamos a tener una población de cantidad de animales que van a estar sin vacunar y que van a ser un riesgo también para nosotros. O sea que tenemos que ir pensando, pero todos sabemos, en todo el mundo, los problemas que viven los gobiernos, las carencias de dinero que hay prioridades. Yo creo que si yo digo acá que es prioritario en muchos países la salud, la seguridad, la educación, esos 3 puntos, pónganlos en el orden que quieran, pero todos esos países tienen que priorizar y tienen carencias en eso. Entonces vamos a poner mayores obligaciones, nos van a dar, podremos el día de mañana cumplir, tener recursos humanos y recursos económicos para hacer una vigilancia. Es una duda que me queda. Ayer, si mal no recuerdo, algo dijo el doctor Maresca, acierto de la vigilancia. Y yo me pregunto, y quiero que lo sabemos, ¿cuántos estamos cumpliendo con una vigilancia para ser libres de la enfermedad que ustedes quieran? Lo hacemos en Astosa. ¿Cuántas sospechas tenemos que es clave en una vigilancia epidemiológica? Que el que está todo el día en la vaca, con las vacas nos avise los problemas que hay. Son poquísimas, porque a veces tenemos reglamentaciones y leyes que son tan perfectas, tan bien hechas, que en la práctica son contraproducentes.
Entonces, si mañana cualquiera de los colegas, o en el caso mío, ve una sospecha que no es, sabemos que no es una tosa, que lo más probable el presuntivo se incline hacia otro lado, pero si yo hago esa denuncia y cumplo con mi deber de vigilancia y de hacer el diferencial, yo sé el perjuicio que le causa a ese productor, porque ese predio queda interdicto para acá, para allá, todo lo que se pierde. Entonces, todas esas cosas tenemos que mejorarlas antes de dar estos pasos que son claves. Y no es malo reconocer cosas que se hacen, pero que a veces no las podemos cumplir como desearíamos por distintos motivos. Entonces, también en esto va las acciones internacionales y la integración esa público-privada, que insistimos mucho, que no sea solo a nivel de país, sino también en el exterior. Entonces, tenemos muchos organismos, llamemos CBP, Panastosa, COSALFA, todo eso que nos reunimos, vamos, estamos en contacto, pero tenemos que ayornarnos y a saber lo que está pasando en la región. Y partir de una premisa, nos guste o no nos guste, tenemos diferentes estatus sanitarios y diferentes acciones. Y hoy tenemos países, y no lo vamos a analizar en profundidad, pero todos sabemos que en Venezuela es mucho más el problema social y los problemas económicos que tiene que el problema de la fiebre aftosa. Entonces la ayuda o lo que podamos hacer ahí va a ser muy limitado y sabemos que está ahí el virus, acuérdense, no tiene fronteras políticas, y entonces también tenemos que pensar en esos riesgos que existen y que son reales. Y dejémoslo, vamos a dejarlo solo al pobre Venezuela, creo que algún otro también se suma por las situaciones internas que se viven. Entonces, si bien en la región podemos decir, o en la América, no podemos decir que no hay del 2012 si dejamos ahora mucho más reciente, porque sabemos lo que pasó y ahí ya vienen carencias que de repente tenemos también en esos organismos. Porque si ustedes ven y nos preocupamos, porque fue un mandato de la FARC, en saber qué opinó de la OIE de eso. En primer lugar, lo calificó como un incidente. Eso meritó en los principales técnicos referentes de la profesión un nuevo concepto epidemiológico, incidente. Y después era ganado importado de contrabando. Ganado importado de contrabando. Bueno, está. No, pienso que no vale ni decirlo. Pero entonces eso no nos da señales claras o señales transparentes. Y ahí es donde también, insisto, los privados, junto con los oficiales, tenemos que exigir. Tenemos una oficina regional de este organismo que es el que rige en el mundo y que lo hace y lo hace bien. Tendrá sus problemas, como lo pueden tener todos. Tenemos una oficina regional, que tenemos que aprovecharla. Bueno, está cortado. Hoy está cortado porque no sé qué es lo que pasa. Si la OIE no viene a la oficina regional o la oficina regional no lo lleva a los distintos países los mensajes o las noticias. Ahí hay un cortocircuito. Tenemos que verlo y tenemos que volver a fortalecerlo como en un momento fue, porque ese es un privilegio que tenemos en la zona, en la región y concretamente en este país. Entonces, acá se me cortó esto. Entonces, ¿por qué vacunar de fiebre aftosa? Porque es una gran herramienta en cualquier programa de control, es decir, donde convivamos, y porque además, guste o no guste, la OIE, en lo que se refiere a riesgo, considera exactamente igual a un país libre de fiebre aftosa, igual, con o sin vacunación. Después hay matices y después de todo, como pasa en todas las reglamentaciones, la OIE lo deja a criterio de las administraciones veterinarias de cada país. Pero hay opciones y al final les voy a dar una opción como con un buen estatus, con credibilidad, haciendo bien las cosas, se pueden lograr la apertura de mercados a pesar de que sigamos vacunando. Si somos libres y demostramos que somos libres, el hecho de la vacuna hoy no nos puede quitar el sueño. En su momento la dejaremos, en su momento. Entonces, sabemos, y bien lo decía, y no la preparé recién, bien lo decía el amigo de Brasil, tenemos marcas comerciales de vacuna que son muy buenas y tenemos garantía, y eso nos da una seguridad de que, además, en la mayoría de los países en serio, la cobertura es buena. La cobertura es buena y entonces hay una aplicación instrumentada y correcta que favorece todo el control. Pero los riesgos entonces serían la situación de la región, de lo que hablábamos de la frontera, los organismos internacionales que pretendemos que sean más sólidos y que pretendemos que haya también un organismo supranacional, porque tenemos tanto que después todos van por su lado. No, tenemos que tener algo grande que domine todo eso, eso por lo menos es una sugerencia, no nos gusta hacer propuestas ni nada que se les parezca. Servicios veterinarios oficiales fuertes en la región, están evaluados los servicios. Todos los países de América han hecho lo que se llama el PBS, que es la evaluación de los servicios oficiales hechos por la OIE. Eso está disponible y ahí podemos saber exactamente bien cuáles son las carencias y no carencias. Y muchos de los países se hicieron hasta 2 evaluaciones, la mayoría también. Hay algunos que les falta y sabrán cuáles son. Un compromiso político por todo lo que les decía,
recursos humanos y económicos, y recién ahí pensaremos en suspender la vacunación, pero teniendo bien claro y presente la importancia que va a tener la vigilancia epidemiológica. Compromiso, entonces, a nivel regional de todos los países, integración, no a fronteras políticas, organismos internacionales con el supranacional, integraciones, recursos humanos, etcétera, etcétera, que ya lo mencionamos. Pero tenemos riesgos todavía. ¿Y cuáles son los riesgos? La situación que decía, situaciones epidemiológicas diferentes, zonas de riesgo con virus no detectadas y el que busca encuentra, pero nos quedan países donde hay selvas, donde hay todavía existen vestigios o hay algo de lo que es guerrillas, contrabando, etcétera, etcétera, que todo eso dificulta enormemente. Entonces, saber qué pasa en esos lugares, cómo están, cómo son, yo creo que es de interés, y no digamos a otros lugares donde de repente por la situación geográfica tiene, valga la redundancia, lugares que puede haber todavía presencia de virus y que tendríamos que estar recontra seguros de que no lo existiera. La participación del privado y del oficial con los recursos y la vigilancia que les decía. Hacer los análisis de riesgo son siempre importantes, pero no solo los nuestros, sino también los regionales, y hacerlo en serio. Pero guarda, tampoco caigamos en eso de estos organismos internacionales que seguimos en las TOS haciendo todos los días análisis de riesgo, relaciones costo-beneficio, cuando podríamos todo ese tiempo aprovecharlo en demostrarle al mundo una vez por todas, de que el lactosa es una barrera netamente política y que demostrarle por la experiencia que tenemos y por toda la información que hay, que acá no nos afecta la lactosa a no ser por los cierres de mercado. Si no nos cerraran los mercados, es una enfermedad que lógicamente no hay que tenerla, que lógicamente la tenemos que controlar y que es mucho más lógico si podemos la erradicamos o la erradiquemos cuanto antes. Pero tampoco es que lactosa estamos marcados, porque cuando apareció la vaca loca en Europa fue lo mismo, y ahí fue la diferencia, en el norte vaca loca, en el sur lactosa. La vaca loca pasó, y después le voy a dar una propuesta medio irónica para poder caminar en todo esto. Entonces tenemos que vencer toda esa idiosincrasia de nuestros países, tener fondos para eso, y bueno, y tratar entonces de concientizar en lo que para nosotros es clave, que es toda la vigilancia epidemiológica. Con respecto a la vacunación, yo digo, está claro, es una herramienta, como toda vacuna, muy buena, muy válida, no da 100%, no tiene los virus, habrá otros virus, y bueno, capaz que hay que poner 7 virus, no sé, hay 7 virus más las variedades, no lo sé, pero por lo menos la que tenemos nos sirve, ha servido para los virus más comunes de acá, hoy sabemos que tenemos potencialmente otros riesgos, y nos sirve también para tenernos a todos motivados y hoy estar todos juntos acá. Es una herramienta que además sirve para hacer vigilancia, para comprometernos y no olvidarnos de la enfermedad, y ahí está, y que cuando se nos venga, guarda, porque la multiplicación del virus es monstruosa y el tratar de frenar esto se hace bastante dificultoso. Y empiezan, si seguimos hablando, empieza un descrédito, nos empieza a vacunar, se empieza a disminuir la cobertura por ende, y entonces todo eso nos preocupa y por eso nos aleja aún más de la erradicación si nos gastamos en esa etapa. La Asociación Rural del Uruguay totalmente apoya el concepto de erradicar. Y si hablamos de erradicar hay que dejar de vacunar, pero tiempo al tiempo. ¿Está? Con un programa que será, no nos pongan la fecha, será en su momento cuando podamos cumplir con todo y cuando vemos que tenemos la seguridad, se tomará la determinación primero de dejar de vacunar y después quedará la erradicación. No, hoy por hoy no pensamos y no nos gastamos en si dejamos o no dejamos. Vamos a seguir vacunando. En eso tenemos el apoyo también de la parte oficial y la integración que hay entre el público y privado, están con esa línea bien clara. Eso no quiere decir que se vaya trabajando y hay que ir trabajando, tenemos que ir capacitando a todos los de la cadena. Y cuando hablamos de cadena, que hoy está muy de moda, todos, desde el empleado rural que está todo el día con los ganados, el propietario, los veterinarios de ejercicio liberal, el transportista, todas las personas que sepan, porque ellos van a ser los primeros que van a detectar la sospecha y los primeros que van a avisar. Ahí tenemos un gran debe, tenemos que capacitar, tenemos que tener lo que pensamos, hay muchísima gente que no la vio lactosa, que no la conoce. Bueno, hacerse la conocer para que sean las primeras barreras que nosotros tengamos en esa vigilancia. Después de eso, o instrumentar, ir buscando fondos para lo que se nos venga cuando precisemos hacer una vigilancia más estricta. Lo otro, lo que les decía, romper la barrera comercial, y acá medio irónicamente, yo digo, capaz que la solución que tenemos los países de acá con lactosa es lo que se ha hecho en países de acá también,
que se ha hecho con otro tipo de enfermedades. Porque cuando acá en algún país le afectó la vaca loca o la EB o la BCE, apareció la EB o la BCB atípica. No pasó nada. Cuando viene, y que nos preocupa mucho, porque el Uruguay es otro país de ovino, muy importante es el ovino para nosotros, muy importante, y cuando apareció en algunos países también de la región, voy a hablar de la región porque no conozco mucho, pero algo sabemos de andar, cuando apareció y nos preocupa lo que es el escrapio, el prurigo lumbar, que es una encefalopatía a nivel de ovino, que en algún momento hasta le echaron la culpa que era la causante de la BCE, no tiene nada que ver, pero en el ovino, y que nosotros tenemos el privilegio junto a Argentina, junto a Nueva Zelanda y Australia, ser los únicos 4 países en el mundo que no la tienen diagnosticada. Eso nos impide el poder entrar animales de otros países, o que nos entren, si entran como no deberían entrar. Y entonces también, ¿qué pasó? Apareció el scrappy, se llama scrappy, prurigo lumbar, scrappy, apareció el scrappy atípico. Capaz que alguna de toda la plata que gastamos en reuniones y en análisis y todo, encontramos la tos atípica y ahí podemos caminar. Un poco irónico, pero un poco cómo se maneja a veces los temas sanitarios. Gracias. Esto parece política y es lo menos que quiero hacer. Tengo confianza, estoy hablando totalmente en confianza con ustedes, diciéndole lo que nos parece y tratarlo de transmitirle, no digo experiencias, sino vivencias. Las experiencias, déjenla para los viejos, como darle un peine a un pelado, no sirve de nada la experiencia. Cuando te lo dan no se cansa. Bueno, y el tema de la cadena es otra cosa que siempre insisto con la cadena. Es precioso hablar de la cadena, es lindísimo, cadena productiva, cadena de esto, todo cadena, eslabones, pero sepan una sola cosa, que en esa cadena el eslabón principal, el que pone más en juego, el que arriesga más, siempre es el productor. Siempre es el productor, porque si después él apuesta a un producto, porque se arma una cadena y porque vamos a ir por ese producto o vamos por ese nivel sanitario, apuesta, juega, todo. Después se cortó por cualquier cosa, no apareció el mercado, no sirve, falló la vacuna, se acabó. ¿Y quién pierde? El que siempre arranca todas las cadenas y el verdadero protagonista, nos guste o no nos guste. Y bueno, y antes de terminar, creo que me quedaba algo. Lo hablé lo de Venezuela, estoy a la orden para cualquier pregunta que ustedes quieran. Nos costó mucho en la OIE, nosotros hace 30 años integramos la delegación por los privados, integramos la delegación en la OIE y ahí empezó, todos los países nos acompañan. Este año Brasil fue con nada más que 51 representantes, o sea que integramos bien, no. O sea que sale eso y funciona bien como integraciones. Y ya que estamos, tengo que pasar otro mensaje. Hablé de las TOSA a nivel regional y otra cosa que estamos pensando en erradicar, pero vamos por control, pero que nos pusimos de acuerdo los países, sobre todo del Mercosur, y ahí involucro a Argentina, a Brasil, a Paraguay y a Uruguay, es lo del gusano barrenador, la mosca la bichera y la cocleomía, que después de todo lo que hablamos queda en un segundo plano, pero es otra de las enfermedades o de las limitantes que nosotros podemos eliminar trabajando regionalmente. Solo para terminar, y la última consideración, en base a certificaciones, en base a estatus sanitario, en base a credibilidad de los servicios veterinarios, en base a credibilidad de las integraciones público-privadas, se pueden acceder al mercado. Nosotros, y mucho tiene que ver, pensando a lo lejos con algo que ayer hablaba el doctor Maresca, nosotros logramos una figura sanitaria que es el compartimento ovino o compartimento de alta bioseguridad, en el cual nosotros estamos con nuestros ovinos entrando con carne, con hueso a Estados Unidos. O sea que ahí, el que hasta ahora era país libre con vacunaciones y no podíamos ingresar en NAFTA, Unión Europea, con carnes con hueso, para el ovino, que vuelvo a repetir, es fundamental por el ahorro del manejo y por el valioso precio que tienen algunos cortes, concretamente el RAC, estamos ingresando a Estados Unidos con un precio diferencial muy bueno que justifica esa figura sanitaria. Figura sanitaria que la trasladamos a nivel interno, en los casos de brucelosis y tuberculosis en los focos para salvar genética, figura sanitaria que la tenemos ya para la exportación de semen y embriones al NAFTA y a la Unión Europea. Hoy el presidente de la Comisión del Código de la OIE se denomina el padrino de esta figura que le propuso Uruguay y que la va llevando adelante. Esa misma figura es la que nos va a salvar y así fue pensada. Por ahí anda Bernardo Cané, no lo veo, pero debe acordarse. Sí, hace muchos años, 2000 y algo allá,
empezamos con esta locura en una regional en Chile, en Puerto Montt. Y entonces esa misma figura sanitaria es la que nos va a permitir, si nuestros queridos amigos de Brasil cumplen su objetivo, y Dios quiera lo logren, de erradicar la enfermedad, que van a quedar con un estatus diferencial, nosotros vamos a poder seguir comercializando, sobre todo la carne ovina, que es nuestro principal comprador, al igual que China, porque con esa figura de compartimento vamos a liberar la restricción política, económica, como ustedes quieran, y a levantar la medida esa que se visualiza por una restricción sanitaria. Bueno, lo único que me resta es volver a agradecerles la presencia de todos ustedes, por lo menos no se han dormido, lo cual me deja contento, o alguno puede que haya dormido, pero nadie roncó, eso es tranquilidad para mí. Y bueno, y espero poder seguir acompañándole en esto, que me parece una instancia envidiable, muy buena, esto porque acá hay integración. Y les conste que no es la primera vez, hace 5 años que vengo acá y acá veo siempre la integración. Se dicen lo que piensan, lo que no piensan, habrá y hubo en momentos muchas discrepancias, pero la idea es sentarse, es trabajar juntos y buscar el mismo objetivo, que lo que queremos es lo mejor para nuestro país, ya pensando no solo en todos los habitantes, sino un poco más egoísta en nuestros hijos y en nuestros nietos. Muchas gracias. Gracias, Jorge.